Bien, vamos a proponer nuestro segundo ejercicio en este tutorial, el cual dice de la siguiente manera. Mostrada la gráfica velocidad versus tiempo, halle, literal A, el módulo de la velocidad media y B, la rapidez media, en un intervalo, que sería en intervalo de 1 a 6 segundos. ¿Ok? Entonces, para esto nosotros vamos a recordar las fórmulas de la velocidad, en este caso el módulo de la velocidad media. Vamos a ponerle B sub m, uno le pone B sub m de velocidad media para poderlo distinguir, en el cual pues conocemos que este módulo, que sería el valor como tal, ¿sí? Tenemos que es el delta desplazamiento, ¿sí? Sobre el tiempo, ¿ok? Vamos a ponerle aquí desplazamiento, para no confundirnos con la X, que sería distancia, que algunos también lo toman, ¿ok? Entonces, el desplazamiento. Bien, para esto, pues, nosotros vemos que la gráfica también está variando, no es una gráfica constante ni de forma creciente, ni decreciente o constante como tal, sino que vemos que hay un tramo, ¿sí? En este caso, aquí hay un tramo constante y luego viene un tramo creciente, ¿sí? Entonces van a haber, pues, diferentes valores de velocidad. Por eso tenemos que sacar la velocidad media, ¿ok? Entonces, para eso, pues, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Observamos aquí que hay algunas instancias también, ¿sí? Aquí nos está dando este valor de 2, pero nos dice desde 1, no quiere desde 0. Entonces vamos a ubicar el 1 aquí, ¿sí? Trazamos así mismo con línea segmentada para ver dónde corta. Corta en la misma línea, que sería el valor de menos 1, es decir que está teniendo un valor, pues, o un sentido, ¿sí? De el desplazamiento hacia abajo, ¿no? Por eso es el signo menos, por eso tenemos menos 1 metros por segundo. ¿Ok? Entonces tenemos este primer instante, este segundo instante, ¿sí? Que ya está marcado de 2 hasta 3, y después de 3 hasta 6 vemos que hay otro instante que vendría a llamarle el 3. ¿Ok? Entonces, así como hicimos en el tutorial anterior, vemos que podemos encontrar el área bajo esa curva o bajo la recta en este caso, y vemos qué figuras se asemejan para poder nosotros encontrar, gracias a las fórmulas del área de las figuras geométricas, ¿sí? Vamos a encontrar en este caso el desplazamiento, ¿sí? Que es parte de nuestra fórmula de la velocidad media. Entonces en esta primera instancia, que podemos llamarle entonces A sub 1, ¿sí? Tenemos que, vamos a ver si es cuadrado o rectángulo, tenemos la base de una unidad, porque de 1 a 2 hay una unidad, ¿sí? Y tenemos la altura, que también es de 0 a menos 1, que vendría a ser una unidad, ¿no? Recordemos que en este caso las unidades serían positivas, por cuanto a lo que estamos calculando es distancia, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera. Entonces vemos que A sub 1 vendría a ser un cuadrado, que tiene por fórmula L al cuadrado. Y tenemos pues 1 al cuadrado, que vendría a ser 1, ¿no? Entonces, el primer desplazamiento, que vamos a llamarle D sub 1, es de 1 metro, ¿ok? Habíamos dicho que la unidad de medida para la distancia es metro, y no confundamos con el área, sino que solo el área es para la fórmula, ¿ok? Vemos nuestro segundo momento, que vendría a ser la segunda área, que es un triángulo, cuya fórmula es base por altura sobre 2. ¿Qué base tiene esto? Tiene una base de 2 a 3 de una unidad, ¿sí? Entonces, 1 por la altura, que vendría a ser 1 también, y dividido para 2, ¿no? Entonces, esto nos daría un medio, que vendría a ser 0.5 metros, ¿no? Entonces, nuestro desplazamiento en el segundo momento es 0.5 metros, ¿ok? Y en el tercer momento, vemos que también se forma un triángulo, entonces también tiene base por altura sobre 2. La base, vamos a ver, de 3 hasta 6, ¿sí? Porque es hasta 6 segundos que tenemos que analizar. Entonces tenemos 3 unidades de distancia, entonces la base es de 3. La altura
está marcando desde 0 hasta 3, entonces la altura es de 3 y sobre 2, ¿no? Entonces aquí tenemos pues 3 por 3, 9, 9 medios, que sería 4,5 metros. ¿Ok? Este sería el desplazamiento en el tercer momento. Bien, entonces como nuestra fórmula es delta desplazamiento, es decir, la diferencia entre los desplazamientos que han habido, en este caso 3 desplazamientos que estamos analizando, no nos olvidemos que este desplazamiento 1, por estar por debajo del horizontal, estamos tratando de un espacio negativo, entonces esto será signo menos. El desplazamiento 2 de la misma manera está por debajo, sería también menos, y el desplazamiento 3 sería positivo, ¿no? Entonces nuestro delta de desplazamiento viene a ser igual a menos 1, menos 0,5, ¿sí? Y más 4,5, ¿ok? Recuerden que el análisis del signo en física es solamente por el sentido, ¿sí? No porque fuera una cantidad negativa como tal. Entonces realizamos esta operación, sería menos 1,5 y 4,5, predomina el signo del mayor, y estamos hablando de 3 metros. ¿Ok? Entonces el delta de desplazamiento ha sido de 3 metros. Ese sería el desplazamiento total de este móvil. ¿Sí? Bien. Y de ahí vamos a dividirlo para el tiempo, para hallar nuestra velocidad. Entonces tenemos que el módulo de la velocidad media viene dado pues por 3 metros y dividido para el tiempo, que como nos están dando el análisis del 1 al 6, recuerden que delta tiempo también es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, es decir, 6 menos 1. Entonces esto nos estaría dando pues 3 quintos, ¿sí? Metros sobre segundo. Lo dividimos para poder tener una respuesta en decimales, y 3 quintos vendría a ser 0,6. Entonces mi velocidad media es de 0,6 durante ese trayecto, metros por segundo. Bien, entonces ya tenemos el módulo de la velocidad, que es 0,6 metros por segundo. Ahora nos piden la rapidez media, entonces ahora sí le quitamos ya las barras de valor absoluto, que sería el módulo, ¿sí? Estas son la simbología de módulo, ¿ok? Y nos queda solamente la velocidad, en la cual pues tenemos nuestra fórmula de x sobre t, ¿no? Que hemos visto nosotros en los movimientos. Entonces, pero x de distancia, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Lo que tenemos calculado es los desplazamientos, ¿sí? Entonces, la distancia total, ya no le vamos a tomar en cuenta el signo, porque en el desplazamiento sí tomo en cuenta el signo porque se está moviendo ya sea por debajo o por encima del horizontal, en donde puede ser negativo o positivo. En la distancia ya tomamos la sumatoria como tal con signo positivo, porque sabemos que las distancias no son negativas, ¿sí? Entonces, mi x total va a ser 1 más 0,5 más 4,5. Si ven la diferencia entre desplazamiento y distancia, entonces mi distancia total, mi x sub t, va a ser igual a 1,5 más 4,5, 6 metros. ¿Sí? 6 metros. Aquí no quiere decir si yo caminé hacia adelante, no retrocedí, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo llevamos esto a la práctica? Bueno, mi mamá me mandó a hacer un mandado a la tienda, me fui a la tienda que queda a 2 cuadras, pero en la primera cuadra me di cuenta de que se me quedó el dinero encima de la mesa en la casa. Entonces tuve que regresar. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy haciendo un avance, desplazamiento positivo al caminar de mi casa a la primera cuadra, ¿sí? Luego me di cuenta que se me quedó el dinero, regreso, entonces estoy retrocediendo, hice un desplazamiento negativo, ¿sí? Porque estoy retrocediendo hacia mi lugar de destino, que fue la casa, para recoger nuevamente y de nuevo avanzo otra vez, ¿sí? Entonces ahí está entre el desplazamiento y distancia. La distancia es de mi casa a la tienda, ¿sí? Es decir, el total de metros que yo caminé, ¿sí? Sea que fui, volví y de nuevo volví a ir.
En cambio, de desplazamiento sí considero la ida y el retorno, ¿sí? Como un avance positivo o un retroceso que sería negativo, ¿ya? Entonces, esa es la aplicación en la vida real que nosotros le damos al desplazamiento y a la distancia. Entonces, la distancia recorrida sería de 6 metros, ¿ok? Entonces, esto llevándolo en la fórmula sería 6 metros dividido también para delta t, que delta t ya lo sacamos, que fue 5 segundos, ¿sí? Y nos quedaría pues 6 quintos. De igual manera, no manejamos en física normalmente fracciones, sino decimales o enteros. Entonces dividimos esos 6 quintos y nos da 1.2, ¿sí? Entonces nuestra velocidad, rapidez media, sería en este caso pues de 1.2 metros por segundo. Esa sería la respuesta para nuestro problema y tenemos una respuesta que es el literal C. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros hacemos el análisis de gráficas en el MRU utilizándonos de ciertos prerequisitos, ¿sí? O ciertos elementos que nosotros ya tenemos en conocimiento, sea en el campo de la matemática o el campo de la física, ¿sí? Aquí hemos utilizado mucho la matemática porque hemos tomado en cuenta las fórmulas de las principales figuras o de las áreas de las principales figuras geométricas para establecer una relación, ¿sí? Que existe normalmente entre lo que es el desplazamiento o distancia, ¿sí? Hemos tenido que ocupar fórmulas del área del cuadrado, en este caso, en el tutorial anterior utilizamos el rectángulo y también del triángulo o del trapecio si de pronto la figura se da así, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir viendo y por eso se llama análisis, ¿sí? Hay que analizar, observar la situación que se presenta en el momento y ver con qué recursos contamos para poder resolver dicho problema. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos resuelto nosotros y hemos hecho el análisis a esta gráfica contestando a las inquietudes que nos indicaron al principio, como era el módulo de la velocidad media y la rapidez media, en un intervalo de tiempo, no en su totalidad, sino en un intervalo, porque también podemos hacer eso. Podemos fraccionar, ¿sí? En partes iguales o diferentes ciertos segmentos de la totalidad del tiempo que se demoró esa trayectoria y hacer un análisis por cada uno de ellos. ¿Ok? Espero que sea de su agrado. No se olviden pues de compartir, de darle like y de hacer comentarios al respecto de este tutorial. Muchas gracias, se cuidan mucho y hasta una próxima ocasión. Bye bye.